Continuemos con nuestra serie de Santiago. La hemos titulado Hacedores de la Palabra y quiera Dios ayudarnos en su gracia a vivir conforme a su palabra. Es un libro que nos deja ver tanto nuestras imperfecciones, pero eso es bueno. Es bueno porque es lo que Dios quiere en nuestras vidas. No solamente mostrarnos lo imperfectos que somos, sino que Él está obrando en nosotros y que Él nos quiere perfeccionar y Él tiene cómo hacerlo. Y por supuesto, ninguno es perfecto. Nadie puede levantar aquí la mano y decir, yo hago la palabra, yo obro conforme a la palabra de manera perfecta. Claro que no. Sería demasiado orgulloso, pero de algo estoy seguro, que en su gracia, si Dios ha puesto esto en nuestros corazones, deseamos ser hacedores de la palabra. Queremos que Dios nos ayude para que podamos obrar conforme a su verdad y que Él sea ayudándonos para que toda imperfección sea quitada, para que sigamos creciendo en su gracia y en su conocimiento y para que día tras día nuestras vidas reflejen más a Cristo Jesús. Vamos a continuar en el capítulo 2 y como les dije hace 8 días, si es necesario, esta enseñanza está muy conectada con lo que vimos hace 8 días, pero obviamente no es necesario haber visto o haber escuchado la enseñanza pasada, pero te lo recomiendo para que puedas tener un panorama más general. Hoy vamos a ver los versículos 18, 19 y 20 de este segundo capítulo. Sigue siendo solo una porción dentro de digamos, un párrafo más grande, pero honestamente, si tomara todo el párrafo, no acabaríamos en un día completo. Así que he dividido esta enseñanza en varias secciones y hoy vamos a ver entonces esta pequeña sección de 3 versículos. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios escrita dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, muy parecido al Salmo, un pasaje muy fuerte. Esta palabra que he utilizado para darle el título de la enseñanza no está en el texto de manera explícita, pero literalmente es lo que está sucediendo aquí. Y le he puesto como título a esta enseñanza objeción en la palabra. Obviamente esa palabra objeción no aparece, es más, de pronto alguien no tenga clara la idea que es una objeción. Una objeción es un argumento en contra de una opinión. Una objeción es cuando uno piensa de una manera y otra persona piensa diferente y cuando tú expresas tu opinión o lo que tú crees o piensas, la otra persona dice, no, 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 como está allí en la imagen, espérate un momentico, levanto la mano, no estoy de acuerdo contigo, no me parece. Ahora, esto es impresionante porque claro, ahí es donde vamos. El asunto no es solamente que Martín Lutero tuvo problemas con este pasaje y algunas otras personas históricas han tenido problemas con este pasaje, sino que no podemos estar seguros si aquí Santiago está hablando con una persona literal o Santiago mismo está imaginando o entendiendo que muchas personas no van a estar muy de acuerdo con él y va a presentar objeciones. En otras palabras, esto es muy fuerte. Lo que significa esto es que cuando Santiago está enseñando esta verdad, de que sí, somos salvos a través de la fe en Cristo, pero que la fe verdadera se tiene que manifestar, se tiene que mostrar por medio de las obras, porque es que si no, mi fe es una farsa, no soy salvo realmente, aunque no somos salvos por obras. Santiago sabe de antemano, y lo que digo, no sabemos si realmente él aquí está hablando con una persona que literalmente objetó, que dijo, Santiago, no estoy de acuerdo contigo, o simplemente Santiago se está adelantando a los hechos y él sabe que cuando las personas lean esta carta, van a decir, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Eso es una objeción. No estoy de acuerdo. Ahora, es impresionante, ¿no? Ya la palabra de Dios se adelanta a los hechos. Así que por eso para mí ha sido tan difícil enseñar Santiago, porque yo sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo. Es más, yo quiero decirlo, yo tenía mucho temor de enseñar Santiago porque a lo mejor yo mismo no iba a estar de acuerdo. Porque es que de verdad hay tantas cosas que como que a uno le chocan, como que uno dice, venga, esto sí es así. Nuevamente aquí enfatizo. Qué importante lo que decía ahorita el hermano Alfredo. Yo tengo mucho temor de enseñar porque, ¿y si yo me estoy equivocando? Si yo no estoy enseñando bien. De hecho, yo no espero que todo el mundo esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque puede suceder como Santiago. Puede ser que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con eso que está enseñando Alex. Bueno, y aquí es donde viene una de las partes importantes de esta enseñanza.
Y con esto siento esta introducción. Y si no estás de acuerdo, mi hermano, pues entonces, qué hermoso saber que aún en la palabra encontramos que cuando hay personas que no están de acuerdo, tampoco podemos hacer lo que hace el religioso, pues si no está de acuerdo, bien, pues ahí está la puerta para que se vaya. Mis hermanos, objetemos. Claro, una objeción es, no estoy de acuerdo con tu argumento, pero te voy a dar los míos. Y eso es lo que debe hacer una iglesia sana. Mi hermano, si tú no estás de acuerdo con algo aquí en este lugar, con nosotros, obviamente pues conforme a la palabra, mi hermano, tú tienes todo el derecho de objetar. ¿Pero qué? En la palabra, ¿sí? Alguien dirá, no, pero es que Alex sabe mucha Biblia. Solo estoy suponiendo que alguien piense eso y yo no voy a ser capaz de argumentarle. Mi hermano, pues entonces prepárate, de verdad, que no sea, que no sea un argumento, que no sea una disculpa. Y mi hermano, si no estás de acuerdo, de eso se trata también, ser parte de una congregación, de una iglesia. De ahí para mí tan importante puede ser una cuña, pero el estudio los lunes es genial. En ocasiones hemos tenido objeciones, mi hermano, no sé, me parece como que esto está muy forzado. Me puedes ampliar, me puedes explicar. Yo doy mis argumentos conforme a la palabra y la otra persona puede dar también los suyos. Mis hermanos, esto está aún dentro de la misma Biblia. El pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, literalmente vamos a ver lo que se conoce como una diatriba, una discusión. Se puede ver como un debate. Nuevamente, no sabemos si Santiago está hablando con una persona literal o está adelantándose a alguien que le puede presentar sus objeciones y es más, y él las presenta en el mismo texto. Así que, claro, soy consciente y aún en la misma palabra de Dios vemos que normalmente la predicación debe ser magistral, es decir, hay una persona que enseña, pero bíblicamente también es cierto que alguien puede decir, espere, tengo una preguntita. Esperen, no estoy de acuerdo. Nosotros para, digamos, poder desarrollar bien el tema y no tener tantas interrupciones, pues lo que hemos hecho es tener un estudio los lunes donde hablamos de las enseñanzas, donde si alguien tiene una objeción lo puede hacer, porque obviamente si hiciéramos eso en este momento no acabaríamos, aunque conozco pastores que lo hacen. Y dicen, si alguien tiene alguna pregunta, pues en medio de la enseñanza lo puede hacer, pero a veces eso se torna para malos entendidos y a veces se puede desviar el tema. Nosotros no lo hacemos de esa manera, pero tenemos un espacio donde tú puedes presentar tu objeción, decir no entendí, levantar la mano. Y eso es lo que sucede en nuestro pasaje. Así que esto que estamos viendo en Santiago es tan fuerte que Santiago sabía y posiblemente ya había personas que estaban levantando la mano diciendo, no estoy de acuerdo. Quiero que eso es lo que quiero que veamos en esta hora, en esta enseñanza. Solo vamos a ver 2 puntos. Por eso lo primero que quiero que veamos es la objeción con las obras. La objeción con las obras. Curiosamente, en nuestra época sucede lo contrario. Cuando uno enseña la gracia, que somos salvos solo por gracia, que no tenemos que hacer nada para ser salvos, ahí es donde yo he experimentado más objeción. ¿Cómo que no? Bueno, en esta época era el contrario, porque la enseñanza prominente de la palabra es que somos salvos sin las obras, ¿sí? Y precisamente cuando Santiago enseña esa misma verdad, pero dice, pero esperen, una cosa es que no seamos salvos por las obras, pero otra cosa es que vayamos a desechar las obras. Las buenas obras son necesarias no para ser salvos, sino para demostrar que la fe que tenemos es verdadera. Si nuestra vida es igual o peor que cuando creímos en Cristo, entonces ¿en qué Cristo creímos? Entonces el Cristo en el que creímos no es un Cristo que es capaz de transformar y cambiar las vidas. Por supuesto, yo no me voy a salvar por cuántas obras hago, porque con cuántas obras entonces me salvo. Y aparte de eso, por más bien que nosotros intentemos obrar en esta vida, fallamos. Seguimos siendo pecadores y cometemos tantos errores, entonces es por eso que no somos salvos por obras. Pero eso no significa que tenemos que hacer a un lado las obras, desecharlas. Claro, hay que seguir obedeciendo. Es más, hoy que sabemos que el cielo es nuestro, que Dios es nuestro Padre y que ya nadie nos puede arrebatar de sus manos, con más deseo debemos buscar la obediencia, la santidad, la perfección. Claro que sí. El problema es que lo que digo, en muchos lugares lo enseñan al revés. Tú tienes que ser diferente, tienes que cambiarte, perfeccionarte, santificarte para que Dios te acepte. No, ese es el caso contrario. Ya Dios nos llama a sus hijos, nos ha perdonado todos nuestros pecados y aun si falláramos no nos desecha, nos corrige, nos enseña, nos llama a la obediencia porque Él quiere y su propósito es que seamos perfectos, pero ninguno lo es todavía. Entonces ahí es donde cuando uno entiende el evangelio correctamente, uno descansa. Porque siendo tan imperfectos, ¿cómo se va a salvar uno por obras? Pero no significa que barremos por debajo de la alfombra las obras. Y entonces cuando Santiago enseña esto, alguien levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo, don Santi. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar o alguien puede levantar la mano y decir, espere. Santiago, no estoy de acuerdo contigo y te voy a dar mi argumento. Si notamos, eso es una objeción. Alguien podría hacer que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, dice Santiago.
¿Y cuál es el argumento de esta persona? Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Es decir, lo que esta persona está argumentando es, no, Santiago, estás equivocado. Las obras no se necesitan. Hay algunas personas que tienen buenas acciones y qué bien, pero hay otras personas que tenemos solo fe. Confiamos en Dios, aunque vivimos como el diablo. Ese fue el argumento. Pero yo les digo, dice Santiago, entonces si notamos, es una argumentación, es una objeción. Esta persona dice, no estoy de acuerdo contigo, Santiago. Santiago lo escucha y dice, ok, pero yo también te voy a presentar mi objeción. Te voy a argumentar. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? El punto de Santiago, y lo enfatiza una vez más, no es que la fe no es la manera en la que somos salvos a través de la fe en Cristo. Pero Santiago entonces presenta una objeción y dice, ok, pero muéstrame tu fe. Literalmente la mejor traducción debería ser, demuéstrame tu fe. Si tu fe es genuina, ¿cómo me demuestras tu fe? Es la pregunta de Santiago. Tú me dices que tienes fe. Más adelante lo voy a decir precisamente, pero ok, pero ¿cómo me demuestras que tienes fe? Demuéstramelo. Santiago no está diciendo, notemos que Santiago no dijo, no, estás equivocado, es que la fe no es. Es fe más obras. No, ese no es el argumento de Santiago. Nuevamente, este pasaje enfatiza esto. Listo, sí, es que se necesita la fe. Necesitamos la fe en Cristo para ser salvos. Si no tenemos fe en Cristo, estamos perdidos. Y si tenemos fe en Cristo, confianza, como lo vimos anteriormente, fidelidad a Cristo, a su mensaje, a su verdad, claro, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Para utilizar palabras de Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Amén a eso. Pero muéstrame que esa fe que tú estás proclamando es verdadera. Muéstrame. ¿Cómo me la demuestras? Entonces, Santiago no simplemente dice estás equivocado, lo que está diciendo, tú dices que tienes fe, pero es que se necesita demostrar la fe. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Y saben qué dice Santiago? Yo les mostraré mi fe. Notamos que Santiago sigue enfatizando, es por fe a través de Cristo. No está negando la doctrina de que es a través de la fe en Cristo que somos salvos. No la está negando. Antes la está enfatizando, pero Santiago está dejando algo muy claro. Pero es que yo te voy a mostrar que tengo fe. Yo no voy a venir solamente a hablar. Yo no voy a venir solamente con palabras bonitas. Porque ahí sí, como el dicho, el hábito no hace al monje. Que yo sea el pastor, que yo sea el que predique, que yo sea el que hable, que me sepa la doctrina, que yo sea el que hasta les haya enseñado que es a través de la fe en Cristo que somos salvos. Eso al final, no que no sea necesario, pero no es suficiente cuando mis palabras son una cosa y mis acciones son otras. Entonces yo te voy a mostrar mi fe porque la necesito, porque de hecho es a través de la fe que somos salvos, pero te la voy a demostrar con mis acciones. Así que yo te voy a demostrar mi fe con mis acciones. ¿Tú cómo me la vas a demostrar? ¿Solo con palabras? Fue lo que vimos hace 8 días. Eso no tiene sentido. No tiene razón de ser. Ahora alguien diría, pero no es lo mismo. Es que lo mismo como al revés, pero no es lo mismo. No, mis hermanos. Porque cuando uno sabe que ya es salvo, que nadie lo puede arrebatar de las manos de Dios, del Padre, de Cristo, uno descansa. Cuando uno no sabe que es con obediencias, con ayunos, con oraciones, con ofrendas, con asistencias que se gana esto, mis hermanos, uno se le quita un peso de encima. Ya soy hijo del Padre. Pero eso no significa que estas cosas que acabo de mencionar estén mal, ¿sí? Significa que nosotros debemos seguir preocupados por nuestra vida de obediencia, de santidad, porque ya somos hijos de Dios. Porque es la manera en la que vamos a demostrar que hemos creído realmente en un Dios vivo que está obrando en nuestros corazones. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Creo que es muy claro, ¿cierto? No somos salvos por obras, sino nos vamos a ganar el cielo por cuánto oramos, por cuánto asistimos, por cuánto ayudamos a los necesitados. No nos ganamos el cielo con eso. Ni aportamos el 0,1%. Ese no es nuestro granito de arena a la salvación de ninguna manera. 100% la salvación es por gracia a través de Cristo. Pero, mis hermanos, este Cristo que nos ha salvado, no solamente murió en una cruz para salvarnos, Él está en nuestros corazones a través de su Espíritu y Él nos ha tomado en sus manos y Él se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. La santidad sigue estando presente en nuestras vidas. Claro, lo que uno ahora descansa también es en que Él empezó una obra, la va a terminar. No estamos conformes con nuestra vida como está en este momento. Estamos seguros en las manos de Cristo, pero queremos seguir descansando en que Él nos va a perfeccionar. Jesucristo lo enseñó de tantas maneras, tantos versículos podría traer, solo un pasaje, Mateo 7, versículos 15 al 20. Jesucristo dijo, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces lo que digo, si solo son palabras, creámosle a todo el que habla. Ahorita el hermano Alfredo lo dijo. De verdad, pongamos YouTube y escuchemos a todo parlanchín, a todo el que se hace llamar pastor, líder, gurú.
Y creámosle a todos, porque es que todos entonces tienen la verdad y tienen la razón. Y la Biblia dice todo lo contrario. Jesucristo, ten cuidado. No le creas a todo mundo. Hay gente que está disfrazada y enseña y habla muy bonito. Antes de eso, es de los que más tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son lobos disfrazados de ovejas. Si notamos que las palabras no son suficientes. Ay, a lo mejor te enseñan la justificación solo por la fe a través de Cristo Jesús. No es una crítica personal, pero a lo mejor te enseñan la Confesión Bautista de Londres de 1689 o la de Westminster o la de Saboya. Es más, se conocen todas las confesiones de fe y es que nosotros tenemos la verdad. O a veces utilizan el título de reformados, o a veces utilizan el título de que nosotros sí tenemos la verdad. Es que nosotros sí tenemos la sana doctrina. Mis hermanos, perdón lo que voy a decir, es que no estoy diciendo que esas cosas en sí mismas sean malas, pero eso no sirve de nada, es solo palabrería. Cuando entonces yo me sé la doctrina, entonces yo sé mucho, entonces hasta yo enseño. ¿Y qué de mi vida? Claro, ninguno es perfecto. Pero mis hermanos, como va a decir más adelantico Santiago, por eso no muchos deberían ser maestros, porque seremos juzgados de manera más severa. La parte más difícil para Alex de pararse aquí a enseñar es que todos los días tengo que luchar con mis debilidades, mis problemas, mi genio, mi carácter, mi corazón, mi carne. Y yo no soy perfecto, aunque lo quisiera. Pero mi problema mayor es que yo no solamente quiero predicar la verdad, aunque es necesario. No dije que no la quiero predicar, no solamente quiero predicar la verdad, yo la quiero vivir. Y esa es mi lucha más grande. Mi temor más grande no es pararme aquí enfrente, aunque esto da temor igual, humanamente hablando. Pero mi temor más grande es cuando salgo de esta plataforma o de este atril, de este púlpito, como lo quieras llamar, y me pregunto si estoy viviendo conforme a esta verdad. Ese es mi verdadero temor, porque hay personas que están disfrazadas de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, y lo advirtió el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Puedes identificarlos por su doctrina? Puedes identificarlos por su fruto. No significa que no necesitemos la enseñanza. Tristemente, otras personas ya han ido al extremo, como han sido presa de lobos rapaces. Ya no quieren saber nada de un lugar que se haga llamar iglesia, ya no quieren saber nada de ningún líder, de ninguna persona que les quiera enseñar. Porque claro, han sido víctimas de lobos, porque es que como nos hemos, perdón lo que voy a decir, tragado todo cuento que nos dicen, y a todo el que nos habla lo escuchamos, entonces ya estamos, perdón la expresión, tan curtidos, ya nos han aporreado tanto que no, ¿cierto? Tristemente muchas personas pueden identificarse con esa realidad y Cristo dijo, es que lo que pasa es que tú puedes identificar a estas personas por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Claro, no busques tampoco una persona perfecta, no tampoco excusando ningún error. Donde quiera que vayas vas a encontrar personas imperfectas, empezando por el que predica, pero al menos que veas personas que quieren vivir la verdad, que le piden a Dios cada día y se están esforzando, no para ganarse el cielo, sino porque saben que aunque la salvación es por gracia, ya son hijos de Dios. A veces pasa más con los líderes que entienden la gracia, como ya soy hijo de Dios y hasta como predican eso, hasta se excusan. Es que yo ya soy salvo por gracia, yo puedo hacer lo que quiera. No, mis hermanos. Mi mayor preocupación después de haber sido salvo por gracia es vivir conforme a esta verdad. Porque ¿puedes recoger uvas de espinos o higos de cardos? La respuesta es obvia, no. Versículo 17, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. No somos salvos por obras, pero las obras demuestran qué clase de árbol somos. Las obras demuestran qué clase de fe tenemos. Necesitamos la palabra, pero no solo la palabra. Necesitamos que esa palabra se haga viva en nuestros corazones. Ese es el punto de Santiago principal. ¿Cómo es el título de nuestra serie? Hacedores de la palabra. Qué hermoso saber que ya no es por mis esfuerzos, por mis oraciones, por mis asistencias, por mi colaboración a una persona en necesidad que me gano el cielo. Ya cuando ayudo a una persona y me dice Dios, mi Dios le pague y le dé el cielo, le digo gracias, el cielo ya me fue dado por gracia, no necesito que Dios me retribuya el cielo porque ya me lo regaló, pero no significa entonces que no deba extender la mano al necesitado si tengo con qué hacerlo, no significa entonces que ya no hay que orar, que ya no hay que reunirnos como iglesia. ¿Sí me hago entender? A veces las personas cuando entienden la gracia de una manera muy ligera, yo ya no necesito nada, como no tengo que hacer nada para ser salvo, entonces me voy al otro extremo. Parece ser que eso es lo que está corrigiendo Santiago. Pero ya notamos que hay personas que decían, no, pero espera un momentico, Santiago, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí para mí mi fe basta. Y Santiago les dice, sí, ok, pero muéstrame que tu fe es verdadera. ¿Cómo me lo demuestras? Yo te lo voy a demostrar con mis obras. Yo creo en Cristo Jesús, solo Él es mi Salvador, pero no solamente Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y Él está en mi vida, te lo voy a demostrar.
No es tampoco una forma orgullosa, como que, ay, es que yo soy perfecto. No, no, pero mis obras deben mostrar en quién estoy. Versículo 18, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Esta es la realidad, ¿cierto? Me encanta porque Cristo utilizaba mucho esas ilustraciones que toda persona podía entender. Entonces, pero notemos que Cristo lo que está diciendo es eso. Ten cuidado porque no todo el que dice Señor, Señor realmente es un hijo de Dios. Más adelante lo va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Echan demonios en su nombre y expulsan los demonios, sanan a los enfermos, profetizan pero no ven que sus vidas son contrarias a la verdad. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. A Dios no lo podemos engañar. Pero claro, como a Dios no lo podemos engañar y nos podemos estar engañando a nosotros mismos, porque hemos creído en que la salvación es solo por fe a través de Cristo y eso es verdad, pero tener cuidado. Pero eso no significa que ahora entonces Dios se desentiende de nosotros. Él es nuestro Padre y Él nos está tomando en sus manos. Y aun si falláramos, nos corrige. Dios al que ama disciplina, porque Dios no va a dejar que sus hijos vayan por mal camino. Versículo 20, así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No dijo Jesucristo que por las acciones o por las buenas obras una persona era salva. Ni lo enseñó Santiago, ni lo enseñó Pablo, nadie. En la Biblia eso no se enseña, en la Biblia es clara. Somos salvos a través de creer en la obra de Cristo Jesús. Pero mi vida debe reflejar que he creído eso. Es cierto que es simple. Precisamente esto nos lleva al segundo punto, algo que ya he mencionado anteriormente, pero aquí se va a enfatizar todavía más y es objeción con la doctrina. Oh, pero es que yo me sé la doctrina. Es que yo sé más que tú, sé más Biblia que tú. Es que precisamente en esto de objetar yo te puedo ganar el debate. Y en estos días alguien me decía, es que para mí el mejor pastor de todos y no conozco más es fulano de tal. Y yo, qué bien. Es que no hay nadie que predique como él. Qué bien. Súper. Eso, no estoy diciendo que eso está mal. Necesitamos eso. Necesitamos personas que estén comprometidas con predicar la palabra de Dios fielmente. Que no pasen ni una jota, ni una tilde, que no le quiten a la palabra, que tampoco le pongan, que se predique la palabra de Dios como es. Eso se necesita, pero no es suficiente. Necesario, pero no suficiente. Porque esa va a ser la objeción que se va a presentar aquí. Otra objeción. Santiago, pero es que nosotros tenemos la doctrina correcta. Somos una iglesia de sana doctrina. Ah, genial. Es que por supuesto que Dios nos guarde de predicar mentira, engaño y falsedad, pero no es suficiente, no es suficiente. Nuevamente, no estoy diciendo que no es necesario. Antes que crezcamos en la gracia, pero también en el conocimiento, que escudriñemos, que no traguemos entero, que examinemos todo a fondo, a profundidad, que por la gracia de Dios no solamente las personas, sino que Dios pueda decir, sí, esa es una iglesia, mi iglesia, porque ya predican la verdad, pero no solo predican, viven la verdad. Mis hermanos, veamos esto en nuestro segundo punto y en los versículos 19 y 20. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Entonces parece ser que esta persona le dijo, Santiago, te voy a demostrar que tengo fe verdadera. Yo creo en un solo Dios. Y esto es muy importante porque recordemos que Santiago está escribiendo a personas que venían del judaísmo. Ellos sabían la Biblia al derecho y al revés, al menos el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era la parte de la Biblia que un judío, o es, porque hasta el día de hoy sucede, que no solamente se sabe de memoria, sino que recita todos los días de manera infaltable? ¿Alguien lo sabe? La famosa Shema. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los días los judíos rezan eso. Todos los días. Y a veces, no solamente una vez, es la Shema para Israel, para los judíos, es como el Padre Nuestro para el católico. ¿Cuántos Padres Nuestros? Todos los días y hasta varias veces. Hasta se escribe en ese versículo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas personas le están diciendo, miren, Santiago, nosotros tenemos fe verdadera porque nosotros todos los días decimos, el Señor es uno. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y allí viene una expresión que en el idioma original dice, excelente, buenísimo, bien hecho, dice esta traducción. Claro, eso es verdad, Dios es uno. Es más, esa expresión más bien lo que significa es hay un solo Dios. Cualquier otro ser que se pueda atribuir estas cualidades no es más que un ser inferior creado
que se podría llamar Dios, pero al final Dios no es. Y se quiere robar la gloria del Dios verdadero. Hay un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Yo creo en un solo Dios. No hay más. Y ellos creían esto. Ahora, ¿es correcto creer esto? ¿Es correcto creer que hay un solo Dios? ¿Está bien creer que hay un solo Dios? Total, bien hecho, dice Santiago. Pero ¿saben qué argumento les da Santiago? Pues yo conozco a unos seres que creen más que nosotros. Aún los demonios no solamente lo creen, aquí dice aún los demonios lo creen. ¿Saben qué pasa con los demonios cuando escuchan esta verdad? Ellos creen más que nosotros en un sentido, o sea, ellos, mis hermanos, no hay demonios ateos. No hay demonios que tengan dudas. Ellos saben que Dios existe y que Dios es uno. Ellos mejor que nosotros. A veces nosotros somos los que a veces nos hacemos preguntas. Lo que les digo, de verdad, no hay demonios escépticos. No hay agnósticos allá en los demonios. Ellos mejor que nadie saben que hay un Dios. Y ellos lo creen. ¿Y saben qué sucede con ellos? Tiemblan ante esta realidad. Tienen temor. Ellos lo conocen. Pero pregunta, pero como ya vimos, ¿pero son fieles a Dios? ¿Cuáles son las obras de los demonios? La Biblia dice que hasta el diablo puede hacer milagros. Mis hermanos, el diablo sabe más Biblia que cualquiera. ¿No le citó Biblia a Jesucristo para tentarlo? ¿Es necesario conocer la palabra? Absolutamente. ¿Es necesario tener una sana doctrina, una correcta enseñanza? Absolutamente. ¿Pero de qué le ha servido eso a los demonios? De nada. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Tú me estás diciendo que crees que Dios es uno, por eso tu fe es verdadera. Qué bien que creas que Dios es uno, porque no hay más que un solo Dios. Eso es cierto, pero no es suficiente. Eso no ha cambiado a los demonios. La doctrina correcta es necesaria, pero no suficiente. La ortodoxia, es la palabra técnica para la correcta enseñanza, es necesaria, pero solo si esa ortodoxia, si esa correcta enseñanza se convierte en ortopraxis, es decir, se lleva a la práctica. Porque los demonios saben mucha Biblia. Pueden saber más Biblia que tú y que yo. Los demonios saben mucha doctrina. Hasta puede ser que ellos entiendan mejor la doctrina de la divinidad que tú y yo, porque ellos pueden ver esa realidad espiritual que tú y yo todavía no vemos. Pero ¿saben cuál es el asunto? Aunque ellos lo creen, que hay un solo Dios, y hasta frente a esa verdad tiemblan aterrorizados. Mis hermanos, ¿saben qué dice Santiago? Sé que es fuerte, pero qué tontería. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Claro, hay que creer que Dios es uno, pero que ese Dios es vivo, es real y está en mi corazón. ¿No te das cuenta que la fe sin buenas acciones está muerta? No sirve de nada. Solo son palabras. ¿Sí notamos muy conectado con lo que vimos hace 8 días? Literalmente, la mejor traducción debería ser: ¿no te das cuenta que la fe viva debe vivirse? ¿No te das cuenta que la fe viva y verdadera, claro, está sustentada en la verdad, pero esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos perfecciona, esa verdad no solamente que nos saca del error intelectual, sino esa verdad que llega hasta nuestro corazón y transforma y cambia nuestras vidas? Es cierto, somos salvos a través de la obra de Cristo. En la cruz, Jesús dijo: consumado es. Ya todo ha sido pagado. Pero este Dios también es nuestro Señor, nos toma en sus manos. Dios nos ha adoptado como hijos, y aunque nos ha encontrado en la más grande inmundicia, nos ha rescatado desde lo más profundo del mal, nos rescató de la muerte, nos levantó de entre los muertos espirituales. Estábamos en tinieblas y en oscuridad, pero ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ahora nos ha tomado en sus manos y nos está perfeccionando. Eso sigue siendo real. Entonces, mis hermanos, una cosa es necesaria y no hay que desechar la otra. Es necesaria una correcta enseñanza. Pero si notamos entonces esas objeciones que se estaban presentando, y qué hermoso, Santiago no dijo: tú tienes que creer lo que yo digo porque soy el pastor. Santiago empieza a argumentar y da argumentos, ¿cierto? Y aunque el lenguaje es fuerte, parece ser que Santiago como que ya se estaba poniendo templadito, pero lo que está diciendo es: esperen, no seamos irracionales. Necesitamos conocer la verdad. Si así no fuera, Santiago no hubiera escrito esta carta. Pero también necesitamos corregir el error, no solamente intelectual, sino también el error de una vida de libertinaje. Somos salvos por gracia, pero las obras son la evidencia de que realmente hemos sido salvos. En Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29, quiero demostrarles que los demonios saben quién es Dios.
Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, ¿sí recuerdan ese episodio? Dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. ¿Recuerdan que había más de... que había una legión de demonios, esos demonios que fueron luego expulsados y esos cerdos que se aventaron por un abismo? ¿Recuerdan esa historia? Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Pero ¿qué pasó cuando Cristo llegó? Cuando Cristo llegó comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros? ¿Qué? Hijo de Dios. ¿Sabían quién era Jesús? Ellos no dudaron por un segundo. Ellos no dijeron: este es el hijo del carpintero. Ellos no dijeron: ¿qué señal haces para demostrar quién eres? No, ellos, es más, hay otros pasajes que dicen que salieron corriendo y se postraron. Saben que ellos no pueden resistir la presencia de Dios. Ellos saben que Dios es real. Ellos reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! No, pues que son demonios. Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Y sabían que Él tenía el poder sobre ellos. Por eso tiemblan. Porque ellos saben que en el momento en que Dios chasque los dedos, mis hermanos, hasta ahí llegaron. ¿Sí o no? Por eso ellos tiemblan. Nuevamente, ellos no son ateos. Ellos no son agnósticos, ellos no son escépticos. Yo tengo que ver para creer. No, pues nosotros hemos visto, dicen ellos. Y se postran y adoran y lo reconocen como el único Dios. ¿Saben cuál es el problema? Pero apenas, digámoslo así, Jesús da la espalda, ellos no se arrepienten y no empiezan a caminar en obediencia. Saben más Biblia que cualquiera de nosotros. Nuevamente, tienen más temor que cualquiera de nosotros. Tienen más reverencia ante Dios que nosotros. Sin embargo, eso no los ha cambiado. En Marcos capítulo 1, versículo 24, esto es en una sinagoga en Capernaum. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, de una salieron los demonios. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Mis hermanos, es impresionante, ¿no? Y saben ustedes que allí en Capernaum fue donde los líderes y esa congregación quiso apedrear a Jesús. Los hombres rechazaron a Cristo, los demonios salieron corriendo a postrarse. Y Jesús de Nazaret, ¿por qué has venido a destruirnos? Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero es que eso cambia a los demonios. Eso no cambia a los demonios. Ahora, la pregunta es: ¿Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Es el Santo de Dios? Amén. Pero ¿es nuestro Señor? ¿Está cambiando nuestras vidas y nuestros corazones? Porque eso también lo reconocen los demonios, que Él es el Santo, que Él es el Hijo de Dios, se postran, tiemblan, adoran. Pero apenas Dios, digámoslo así, vuelve y los suelta, ellos siguen su camino de maldad y perversidad. Mis hermanos, la doctrina es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos una vida que lo demuestre. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 24 es un pasaje muy extenso, solo lo voy a leer, pero creo que solo una lectura rápida de este pasaje nos enfatiza esta verdad y nos deja ver que esto es lo que la palabra de Dios enseña claramente. Pablo dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿De qué está hablando Pablo? De estudiar, de reunirnos, de entender que no es un compromiso con Alex, no es un compromiso con esta iglesia local, es un compromiso con la verdad. Necesitamos el estudio de la palabra. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es un compromiso con la verdad porque yo sé que hay un montón de gente que me quiere desviar. Y aquí Pablo está hablando de reunirnos como iglesia para estudiar la palabra, para desarrollar los dones, para que crezcamos unánimes, para que tengamos un conocimiento pleno, para que uno no sepa más que el otro, sino el que tiene más conocimiento lo comparta con los demás y así podamos ser maduros y que no venga por ahí el otro que quiere enseñarnos mentira y nos desestabilice, que no venga el charlatán en YouTube que lo que le importa es tu dinero, no la palabra, y te lleve a creer una cosa que es una falsa enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esto es necesario para el cristiano, ¿o no? Pero ¿qué hace Pablo después? Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Sí, claro, esta verdad debe ser dicha con amor. Espero en esta hora haber dicho esto con amor. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. Pero el propósito de esa verdad es ¿qué? Parecernos a Cristo. No solamente llenarnos el cerebrito de información,
esta cabecita tan hermosa que Dios nos dio que puede almacenar tanta información. Qué bueno, eso es importante, pero es para que esa información llegue al corazón. Porque hablaremos la verdad con amor, porque necesitamos la verdad, pero necesitamos crecer también en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. Ahí es donde Cristo tiene que ser el centro. Los demonios saben quién es Cristo, pero no se someten a Cristo. Se someten cuando les toca, cuando les dice, salgan, por favor, déjanos entrar en esos cerdos. Bueno, les doy permiso. Pero si notamos, ni siquiera dicen, por favor, déjanos ser seguidores tuyos, creemos en ti, te queremos servir. No, déjanos meternos a esos cerdos. Queremos seguir siendo inmundos. Ellos lo que no quieren es que Dios los castigue. Ellos lo que no quieren es que Dios los envíe al infierno. Eso es lo que mucha gente no quiere. Y si creemos en Cristo, Dios no nos castiga. Dios no nos envía al infierno. Dios nos libra. Pero mis hermanos, pero nos toma en sus manos. No nos manda ya a vivir como cerdos. Perdón por la expresión tan fuerte, pero es la realidad. Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No solo Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Él es nuestra cabeza. Él debe dirigir nuestras vidas. No somos perfectos, claro que no, pero queremos serlo porque Él ha prometido tomarnos en sus manos y llevarnos por la obediencia. Versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No tenemos que congregarnos, reunirnos como iglesia porque es que si no lo hacemos nos condenamos. No, pero cuánto necesitamos los unos de los otros para crecer, para fortalecernos, para animarnos, para enseñarnos. Nos necesitamos. Esto es una necesidad para el cristiano. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mis hermanos, esto es necesario. Versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y después de decir lo importante que es la enseñanza, la comunión, el crecimiento, la ayuda mutua, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. No desliga una cosa de la otra. Entonces ahora Pablo está enseñando salvación por obras. No, pero esta verdad que nos ha salvado es la misma verdad que nos debe seguir cambiando. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente. Obviamente hay que empezar por la mente, por la información correcta, por el conocimiento correcto, pero también que cierran no solo la mente, sino que endurecieron el corazón hacia Él. Y la palabra de Dios debe llegar no solo hasta nuestra mente, sino hasta nuestro corazón. Si no, no sirve de nada. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Pablo está enseñando salvación por obras? No, pero lo que está diciendo es, pero si estamos unidos a Cristo, eso se debe mostrar. Si Él es nuestra cabeza, en un lugar donde las cosas se hacen ordenadamente de la manera correcta, todo debe tener un sentido correcto. Cristo no solamente es el dador de la verdad que nos lleva a un conocimiento correcto, sino que es el dador de la verdad que nos hace libres, que nos transforma y nos cambia. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Es que yo ya soy salvo y no importa lo que haga, la salvación no se pierde. No, eso no es lo que enseña la palabra. Soy salvo por creer en Cristo, pero lo que hago sí importa, porque soy hijo de Dios. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Él vino a salvarnos, pero también vino a darnos ejemplo, ¿o no? Ya que han oído sobre Jesús, si notamos, o sea, es como si Pablo lo estuviera llevando. El orden correcto es oír, claro, primero hay que escuchar la verdad, y han conocido la verdad que procede de Él. Ya que ustedes tienen la verdad, que no sea como los demonios, que ellos creen y tiemblan, pero hasta ahí llegó todo. Ya que tenemos la verdad, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, al final, hasta lo hace al contrario. El problema con el que luchamos, pero también con el engaño. Es que Dios me sacó del error. Yo antes creía unas cosas que, Dios mío bendito. En un lugar que se hacía llamar iglesia, pero no me enseñaban sino bobadas y tonterías. Y pues estoy hablando así de manera general. De pronto alguien lo vivió, lo experimentó. Yo cómo pude creer esas cosas. Yo hacía unas cosas que, mejor dicho, nada que ver con la palabra. Hoy que estoy estudiando la palabra, Dios me ha sacado de todo ese engaño, de toda esa mentira. Gloria a Dios. Como diría Santiago, excelente. Pero mis hermanos, pero también Dios está orando en nuestros corazones. Dios sigue orando en nuestras vidas. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Sigue con el argumento. ¿Y qué? Y las actitudes. Una cosa inseparable de la otra. ¿Somos salvos porque somos diferentes? No, somos diferentes porque somos salvos. Ese es el orden correcto. Es que todavía nos miramos y nos hace falta. El que empezó la obra la terminará. Sigamos confiando en Él.
Pidámosle que nos ayude a crecer, por eso también necesitamos seguir estudiando la palabra. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios nos llamó también a esto. Y la manera en la que quiero concluir es Gálatas capítulo 5, versículo 6. Es un versículo tan precioso, pero creo que este versículo lo resume de manera perfecta. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. En otras palabras, está hablando de la ley. Cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús, ya somos salvos. No es por lo que hagamos, no es por nuestra obediencia, no es por nuestro compromiso, no es por nuestro esfuerzo. Cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús, no importa si fue judío o si no lo fue, no importa mi pasado, si fue muy bueno o si fue muy malo. Después de depositar nuestra fe en Cristo, basta, es suficiente, somos salvos, somos hijos de Dios. Pero lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Literalmente, lo importante es la confianza que obra por amor, o que es activa por amor, o que se puede ver, que opera a través del amor. Si yo he creído en Cristo Jesús y sé que Él es mi Salvador y que estoy en sus manos y estoy seguro, esa verdad, si la creo en mi corazón, no solamente en mi mente, sino que esa verdad, si llega a mi corazón, ¿saben qué produce esa verdad, esa verdadera fe? No miedo, no temor, tampoco libertinaje. Produce obediencia por amor. ¿Cómo voy a vivir yo como el diablo si Él me rescató del diablo? ¿Cómo voy a seguir viviendo en tinieblas si me rescató de las tinieblas y me trasladó a la luz? ¿Cómo voy a seguir el ejemplo del mal si Él, quien es tan bueno y me salvó, el Hijo de Dios que dejó su trono de gloria, desde allá vino a esta tierra a salvar a este vil pecador? ¿Cómo voy a seguir viviendo en mi pecado si este pecado le costó la muerte a Él? ¿Y cómo no creer que Él no solamente murió, sino que Él es capaz de cambiar mi corazón? Y ese amor que ahora hay por Cristo, mis hermanos, se va a expresar en obediencia. No es miedo, no es terror al infierno. Entonces, como a muchos nos enseñaron que hay que obedecer porque si no Dios nos envía al infierno. Y entonces uno ahí caminaba, vea, derechito. Ahora, como sabemos que ya no hay infierno para nosotros, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, entonces me voy a... No. Al contrario, por amor. Esa fe se expresa, ¿qué dijo Pablo? Por amor, por medio del amor. Así que no sé si haya objeciones a esta enseñanza. Y si las hay, te invito al estudio mañana. Para que alguien levante la mano y diga, no estoy de acuerdo contigo. Y está bien, miremos nuestros argumentos. O de pronto alguien diga, sabes, Alex, yo tenía objeciones, pero la palabra me convenció. Ojalá que no sea Alex, sino la palabra. Una declaración de fe es necesaria. Me refiero a proclamar nuestra fe públicamente, a decir somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Como lo cantamos, mi esperanza está en Jesús, en su justicia, en la cruz. Como lo cantamos hace un momento, nuestra fe es muy pequeña. Nuestra fe puede caer, pero Él me sostendrá. Él es capaz de aumentar esta fe. Él es capaz de hacer crecer esta fe. Mi amor es demasiado débil, pero Él es capaz de producir ese amor en mi vida. Él me sostendrá. Así que eso es necesario. Cantemos esa verdad, proclamemos esa verdad, pero pidámosle que nos ayude a mostrar en nuestras vidas a través de las obras, conforme a la palabra, que esa declaración no son solo palabras, sino que es una verdad viva en nuestros corazones. Mis hermanos, la doctrina correcta es necesaria, muchísimo. Debemos reunirnos en este lugar cuantas veces nos lo permita Dios y deberíamos nosotros esforzarnos por ese tipo de cosas. Es necesario, pero no es suficiente que Dios nos lleve a vivir conforme a esa verdad que nos enseña a través de su palabra. Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones y siga orando en nuestros corazones. Así que espero que no haya objeciones. Pero mis hermanos, pidamos para concluir a nuestro Padre que siga orando su palabra en nuestras vidas. Que si en algún momento tenemos dudas, inquietudes, objeciones, pues vayamos a la palabra y seamos convencidos por la palabra. Y que cada día seamos fortalecidos en la verdad de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a crecer en esta gracia y este conocimiento en tu verdad. En la verdad tuya, el único Dios verdadero. Ayúdanos no solamente a adquirir conocimiento, aunque lo necesitamos. No solamente a escudriñar tu palabra y saber que allí está la vida eterna, sino luego correr a Cristo tomado hijo y descansar en Él y confiar en Él.
No solamente que Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados y acercarnos a tu presencia y saber que te podemos llamar Abba, te podemos llamar Padre. Podemos estar seguros en tu presencia sin temor, porque el amor echa fuera el temor, pero a la vez por ese amor que tú has puesto en nosotros, ayúdanos a vivir en obediencia. Que hoy no sea un temor, un miedo al castigo, sino al contrario, que haber conocido este amor, esta gracia y crecer en esta gracia a través de tu palabra y tu espíritu nos lleve a orar por amor. Que realmente tengamos fe verdadera, fe genuina, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe y que podamos pasar el examen al ver que en nuestras vidas tú sigues obrando hasta el día de hoy y que lo seguirás haciendo hasta que Cristo vuelva y seamos presentados perfectos. Por supuesto, sabemos que ninguno de los que está aquí, empezando por mí, ninguno es perfecto. No lo somos, Padre, pero nuestra confianza es que tú nos estás perfeccionando. Nuestra seguridad es que Cristo, tu amado Hijo, un día se presentará a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Y queremos ser nosotros aquellos que muestran que esta es la fe que tenemos. No solamente con palabras, aunque queremos predicar tu palabra con fidelidad. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a tu palabra hoy más que nunca hasta el final, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a mostrar que no solamente proclamamos la fe en Cristo, sino que vivimos la fe en Cristo. Obviamente en nuestros esfuerzos no podemos, pero ayúdanos a ser esforzados y valientes, como le dijiste un día a un hombre, pero también porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros día tras día, que no nos dejas, que no nos abandonas, que no quitas de nosotros tu espíritu, sino que al contrario, día tras día nos quieres perfeccionar y producir toda clase de fruto en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Esto es lo que te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.